Como podrás recordar, nos hemos venido haciendo la pregunta, ¿qué pasará por la mente de una persona que tiene frente a sus ojos la revelación de Dios y no reacciona como debería? Si estás en esa línea, las últimas dos predicaciones hablamos de eso. Espero que lo hayas captado, ¿no? Hablamos así de Pilato, ¿te acuerdas? Si hablamos de Pilato, hablamos también de Caifás, hablamos tantito de Judas, hablamos del centurión. De hecho, tuvimos un par de representaciones excelsas que armaron los hermanos junto con Jonathan, Cintia y demás. También hablábamos de los 12 en la cruz, ¿se acuerdan? Estaban allí. Qué contrastes, ¿no? ¿Sí coincides? ¿Qué contrastes? ¿Cómo un Judas pudo traicionar al Señor como lo hizo? Habiendo sido uno de sus 12 y habiendo caminado con el Señor como caminó durante 3 años y medio, más o menos. Versus un centurión que no caminó con Jesús, no anduvo con él y al final lo ve y dice verdaderamente, este sí era hijo de Dios. Y lo estaba viendo morir crucificado como delincuente. Esa era la parte dura, ¿no? Igual que el ladrón en la cruz que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿se acuerdan? Que uno de los dos le dice eso al Señor y el Señor le responde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El centurión igual, estaban acostumbrados estos cuates, ¿no? Los soldados romanos a ver morir gente en las crucifixiones y otras formas, ¿no? Eran despiadados los soldados romanos, particularmente un centurión, pues ya era un jefe, ya era un cuate de nivel, lo que no habrá visto, ¿no? Y está viendo morir a varios en esa ocasión, ahí por lo menos estaban ellos 3, por lo menos, y de Jesús, viéndolo morir, dice verdaderamente este era hijo de Dios. Wow, qué contraste, ¿no? Y lo que pasa es que es increíble cómo el ser humano se puede cerrar o nos podemos cerrar ante las más claras manifestaciones del Señor. Es increíble, de veras, cómo podemos endurecer el corazón a ese grado. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Estaba revisando mis notas y hablé de esto hace un par de años con la iglesia. No voy a repetir, obviamente no es una repetición, pero el tema lo tocamos ya, la dureza del corazón, ¿no? Y también en matrimonios hemos hablado un poquito de eso algún viernes. Busca conmigo Efesios capítulo 4, por favor, versículos 17 y 18. Efesios 4, 17. Quiero llamar tu atención a esto. Todos ubicamos que las cartas del Nuevo Testamento están escritas a cristianos. Están escritas al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. ¿Sí están de acuerdo? La iglesia que estaba en Roma, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Colosas, etcétera, ¿no? En esta carta que está escrita para los cristianos, en el versículo 17 del capítulo 4, el apóstol dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Requiero en el Señor. ¿Y qué quiere decir esto de requiero? Pues está requiriendo eso de nosotros, ¿no? Nos está pidiendo algo a nosotros. Y dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Porque ellos eran gentiles. Pero los otros, incluso no se acuerdan, hace varios años prediqué un mensaje que así se tituló, Los otros, ¿no? Y hablábamos de los otros, son los que no conocen al Señor, son los inconversos. ¿Sí estás de acuerdo? Los otros gentiles, dice, ya no andes o no andemos, los cristianos no debemos andar como ellos. ¿Y por qué dirá eso? Pues porque existe la posibilidad de que un creyente, alguien del pueblo de Dios, alguien de la iglesia, alguien que ha nacido de nuevo, ande como andan ellos. Pero luego dice cómo andan. ¿Qué dice? Que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido y que son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Wow. Entonces, ojo, si se nos requiere esto es porque sí existe la posibilidad de que andemos así, que andemos igual que ellos. Y aquí la escritura nos muestra que esta es una realidad de ellos, pero que también es un riesgo para nosotros y por eso dice, te requiero que no andes así.
tres principales características de ellos. Andan en la vanidad de su mente, ¿no? Es una persona que en su mente todo el tiempo está llenando su cabeza con cosas vanas y superfluas, como las cosas del mundo, por ejemplo. Luego dice, tiene el entendimiento entenebrecido, y ya hemos dicho qué quiere decir esa palabrota, ¿no? Entenebrecido quiere decir obscurecido, viene de las tinieblas. El entendimiento oscurecido, así es una persona que no conoce al Señor. Anda en la vanidad de su mente, tiene el entendimiento oscurecido, y dice, son ajenos, totalmente desconectados de la vida de Dios. Eso quiere decir ajenos. El griego para esta palabra ajenos es apolotrío, que conste que era aclarado y siempre me gusta decirlo, no sé griego, no lo digo por eso, pero aquí esta palabra griega quiere decir alejado, no participante o extraño. Entonces, si sustituimos estas otras acepciones de la traducción en donde dice ajeno, podríamos decir extraños a la vida de Dios, o no participantes de la vida de Dios, o alejados de la vida de Dios. Estas personas, los otros gentiles, están así, son ajenos, están desconectados, son extraños a la vida de Dios. Dios está vivo, ¿estamos de acuerdo? Y Dios, al ser un ser vivo, se manifiesta. ¿Sí o no? No, nosotros los cristianos, evangélicos, como nos llaman, no adoramos a un Dios muerto, ¿sí? Como para que dijéramos, pues yo no percibo nada, ¿no? Yo espero que cada uno de ustedes que estamos aquí hayas percibido algo de Dios en algún momento de tu vida. Su voz, su abrazo, su toque, su jalón de orejas a veces o como sea. ¿Sí o no? Todos tenemos que haber tenido o muchas experiencias porque Él está vivo. Y no somos ajenos a su vida. Porque aquí estos están ajenos a la vida de Dios. Dios está vivo y si no conectas con Dios, si Dios no te toca, si Dios no te habla, si Dios no se mueve en ti, algo hay que revisar. ¿Sí están? Ahora ni Iván dice amén. Lo más fuerte del pasaje es que dice que ellos son ignorantes. Su ignorancia. Esa palabrota es enorme. Su ignorancia tiene su raíz, dice aquí. ¿En dónde? ¿En dónde? En la dureza de su corazón, que es de lo que empecé hablando, ¿no? La dureza del corazón. Híjole, y aquí podríamos hablar quiero mencionarte algunos casos y compartirte algunas escrituras. ¿Cómo Caín pudo matar a su hermano sin que le haya hecho nada? ¿Qué le hizo Abel a Caín? Nada. Y lo mató. Pero no nada más lo mató, sino que luego fingió no saber nada del asunto. O sea, espérame tantito, ¿no? Viene Dios, lo confronta y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él sabía perfectamente dónde estaba su hermano, estaba muerto. Y él le había dado muerte a su hermano. Y viene Dios y lo confronta y le dice, ¿qué pasó con tu hermano? Y dice, no sé, yo soy su guarura, soy su niñera, ¿o qué crees que yo voy a estar cuidando a mi hermano? Y luego ves a Dios intentando moverlo al arrepentimiento, hablando con él y diciéndole y insistiéndole, y el otro no se quiso arrepentir. No quiso reconocer, no quiso aceptar, no fue con Dios a decirle, híjole Señor, me aceleré, me aloqué y lo maté y perdóname, no sabía lo que hacía, no sabía las implicaciones, porque has de saber que la muerte de Abel es el registro de la primer muerte en la historia de la humanidad. Y qué lamentable que además fue asesinado o fue asesinato. Y lo más lamentable es que fue por parte de su hermano, ¿no? Entonces en la primer familia que vivió en este planeta hubo un homicidio. Uy, qué fuerte. Qué fuerte. Y el homicida no se arrepintió, ni vino a pedir perdón, ni quiso restaurar las cosas, ni se puso de tapete. ¿Cómo esperarías la reacción de alguien que ha pecado gravemente? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, mi hermano? De tapete, ¿no? O lo que le sigue. ¿O no? O no, pues yo ya pequé y me vale y yo acá.
Oye, y viene Dios y te dice, oye, arrepiéntete. Espérate. Ay, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. ¿Se acuerdan de la esposa de Potifar? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo pudo hacerle eso que le hizo a José? Léelo conmigo, Génesis 39, por favor. Génesis 39, 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Tú puedes leer la historia. La mujer quiere tener relaciones con él se niega, en el jaloneo deja su túnica y se va corriendo, y ella inventa una historia y va con todo el mundo y les dice, y luego viene el esposo y le dice, este hebreo vino a deshonrarme. Mentiras. Yo me pregunto, ¿cómo pudo dormir tranquila esa mujer después de que se llevaron a la cárcel a José y estuvo allí más de 2 años? ¿Cómo? ¿Cómo puede, en lugar de haber dicho en algún momento, oye, Potifar, necesito reconocer y aceptar que pues me lo inventé y realmente el muchacho no es para que lo metas a la cárcel, espérate tantito, ¿no? No, le valió, el otro acabó privado de su libertad, que debe ser una cosa espantosa, por cierto, encerrado, y ella ya, tranquila, a gusto. ¿Cómo puede vivir una persona tranquila después de hacer ese nivel de daño a otro ser humano, sin tratar de corregir y de enmendar y de arreglar las cosas? ¿Sí lo ves? ¿Sí o no? ¿Sí? Como los hermanos de José pudieron. Esto es peor todavía. Venden al más chiquito, al hermanito, al menor. Lo venden. O sea, se repartieron la lana seguramente, ¿no? Y se la gastaron en quién sabe qué, ¿no? Lo vendieron por dinero. Pero luego, la pregunta es, ¿cómo pudieron seguir vivos y tranquilos todos los años que vieron sufrir a Jacob como un perro, y llorar y entristecerse y apagarse por la ausencia de su hijo el menor, porque le hicieron creer estos malandrines que alguna bestia lo había devorado, porque tomaron la túnica y la ensangrentaron y le hicieron creer que, ve si es la túnica de tu hijo, ¿no? ¿Te imaginas el impacto, el shock, el trancazo para el papá, que su hijo, el más chiquito, se lo hubiera comido algún? Debe ser devastador. No me lo imagino. La verdad, se me hace una cosa. Y estos malandros, como si nada, viendo al papá. Dice, léelo conmigo, dice que estaba muerto espiritualmente este hombre. Ve cómo dice en Génesis 45, 25. ¿Sí me sigues? ¿Sí? Dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún cuando lo encuentran en Egipto, ¿se acuerdan? Él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió. ¿Por qué? Les digo, no es cierto, está muerto. Hoy en la mañana un hermano me contó eso, que le habló a su familia y les dijo, estoy vivo después de 30 años de que no supieran de él. Y su familia le decía, no es cierto, no eres, porque aquel está muerto. No, soy yo, estoy vivo. ¿Te imaginas el impacto en su familia? ¿Te imaginas en la vida de Jacob lo que implicó? Versículo 27, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu, ¿qué? Revivió, porque el cuate estaba como muerto por la pérdida de su hijo. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive, iré y le veré antes que yo muera.
Y ya puedes leer luego, espero que te interese la lectura de cómo se reencuentran. Y es un momento sublime. Yo cada vez que lo vuelvo a leer lloro. Porque es un momento increíble cuando se reencuentran y cómo se abrazan y lloran mucho rato juntos. ¿No? Es una cosa impresionante, porque lo había dado por muerto por muchos años. Y sus hermanos, malandrines, infelices, hijos de su mamacita, por no decir otra cosa más fea que no debo, se hicieron los locos todo ese tiempo, a pesar de que vieron a su hermano sufrir así. ¿Por qué somos así los humanos? ¿Por qué somos capaces de ver el sufrimiento de alguien y no teniendo en nuestras manos la posibilidad de arreglarlo y no hacer nada? ¿Por qué no fueron y le dijeron, no te preocupes, lo vendimos, no está muerto, esto no es cierto, esto te inventamos el rollo? Vamos a buscarlo todos. A ver, hermanos, vámonos a buscarlo. ¿Para dónde iban? Para allá, pues vamos a buscarlo y vamos a encontrar a este chamaco. No hicieron nada, les valió un cacahuate. ¿Cómo es posible? No es posible. O sea, qué dureza de corazón y qué falta de sensibilidad para arrepentirse y para reconocer, la regamos, hagamos algo para arreglar esto. ¿Se acuerdan de la historia de Amnón con Tamar, su hermana? Léelo conmigo. Segunda de Samuel 13. ¿Sí conoces esta historia? Es una historia fuerte. Amnón abusa sexualmente de su hermana, la viola, literal. Y no solo eso. Después la maltrata horrible. Fíjate cómo dice la escritura en 2 de Samuel 13, 14. Dice, mas él no la quiso oír. Cuando le decía a ella, espérate, no me violes, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego, versículo 15, la aborreció Amnón con tal aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, porque él estaba enamorado de su hermana. Tú lees la historia más arriba, dice que estaba enfermo de amor por su hermana. Y luego que la tiene, la aborrece. Y ella le dice, oye, no lo hagas así. Lee la historia después en tu casa y dice, mejor hablemos con el rey y pide mi mano con el rey y seguramente el rey va a acceder. Hagamos las cosas bien. Y le dice, no. Y entonces la vio en el versículo 16 y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Que fíjate cómo lo enfocó ella. O sea, es peor que ahorita me eches de esta manera que la violación que te acabas de aventar conmigo. ¿Cómo? Yo hubiera pensado que la violación era peor. No, era peor lo que iba a hacer después de desecharla. Sino que, dice, mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí. Y cierra tras ella la puerta. Y tú puedes leer el resto de la historia, ¿no? Y pasaron 2 años después de esta violación terrible, en las que él pudo arrepentirse. Él pudo haber venido con ella y decirle, hermana, perdóname, se me cruzaron los cables, la regué, me loqué, me ganó la carne, lo que tú quieras. Y haber tratado de restaurar la cosa, y porque el rey se entera de esto y se enoja mucho el rey David, porque se enteró, todo esto se hizo del conocimiento de la familia, al punto que su hermano de ella, hermano carnal, Absalón, planea, urde y lleva a cabo el asesinato de Amnón y lo mata. Entonces el chistecito le acabó costando la vida al cuate este. Pero fueron 2 años que tuvo para haber reflexionado y haber dicho, a ver, la regué. Pero no hizo nada. ¿Se acuerdan de Dalila? ¿Sí se acuerdan de Dalila? Ja. Con Sansón. Sansón a las patadas, dice el dicho. Jueces 16, búscalo conmigo, por favor. ¿Cómo Dalila le pudo haber hecho esto a Sansón? ¿Cómo? Léelo conmigo, Jueces 16, 15. Jueces 16, 15, por favor. Y ella le dijo,
dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Porque le insistía. Le insistía, dime en qué consiste tu fuerza, dime. Y toda la historia anterior, que no tenemos el tiempo de leer, él no le dice y le dice una cosa y resulta que no, y le dice otra y resulta que tampoco, le dice tampoco. Y entonces ella, ¿a qué apela ella? ¿A qué apela ella? ¿Ah? ¿Cómo dices que me amas? Cuidado cuando las mujeres apelan al amor. Es que no me amas. Ajá. ¿Y qué irán a pedir después? ¿No? Eso es tremendo. Pero fíjate, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presentándose a ella cada día con sus palabras, ¿cuáles? No, tú no me quieres, tú no me amas, tú me engañas, tú no me dices, tu corazón no está conmigo. Ahí estuvo cada día importunándole, dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Toma nota, una de las cosas que más le pega a un marido es que su esposa le diga que no la amas. Bueno, mal si no la amas, ¿cierto? La esposa se debe sentir amada por ti, esposo. ¿Sí o no? No, pero es que, no hay esques. No hay esques. Tu esposa se tiene que sentir amada por ti, se tiene que saber y sentir y disfrutar de tu amor. Tiene que ser, ¿no? ¿O qué opinas? Dice que el alma de este cuate fue reducida ¿a qué? Mortal angustia. Hay un tipo de angustia que mata. Qué horror, ¿no? Versículo 17, le descubrió pues todo su corazón. ¿Qué hizo? Le descubrió todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, guardó el secreto con discreción profunda y amor genuino y lealtad eterna. Y Candy se ríe de este lado. ¿Qué hizo? Envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Proverbios 18, 2 o 3, no me acuerdo, dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Chécalo, Proverbios 18. No me acuerdo si es versículo 2 o 3, no lo traigo aquí. Pero fíjate, dice, versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti como todas las veces anteriores. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese. ¿En dónde? En la cárcel. Lo metieron a la cárcel sin sus ojos. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Versículo 25. Bríncate el 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, porque estaban eufóricos dándole gracias a sus dioses, estos cuates, los filisteos, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y le pusieron entre las columnas y tú puedes leer el resto de la historia y finalmente muere. ¿Cómo pudo ella hacerle esto? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Las escrituras no nos reportan que ella se hubiera arrepentido. No reporta nada, ni que le hubiera pedido perdón, ni que hubiera venido a hablar con él, a decirle algo, y en la cárcel ya sin sus ojos. Oye, lo lamento, compadre. No me imaginé que estos malandrines iban a sacarte los ojos y algo, ¿no? La Biblia no reporta absolutamente nada. ¿Cómo los humanos somos capaces de cosas así? El tema, mis amados, y el problema es que, como dijimos al principio, endurecemos el corazón.
Endurecemos el corazón. Mira lo que dice el Salmo 95 en el verso 8, por favor. ¿Sí me sigues? ¿Qué dice el Salmo 95? 8 dice, bueno, en el anterior, tantito, al final del anterior dice, si oyeres hoy su voz, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ya en el versículo 8, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Es decir, una de las principales inclinaciones del ser humano, lamentablemente, es que después de haber oído la voz de Dios, cierra su corazón y se endurece. Y esta escritura de Salmos está repetida en el libro de los Hebreos. 3 veces, por lo menos, se repite esta escritura, se cita. Mira, busca Hebreos capítulo 3, versículo 7, por favor. ¿Tú crees que el Espíritu Santo dice cosas de repente? ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo dice cosas, dice Hebreos 3, 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquello ocurrió en el libro de los Salmos y está refiriéndose a un evento de Israel allá en el desierto. Pero aquí ya lo está citando el Espíritu Santo a los creyentes, a la iglesia, en esta era. Y nos dice, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que si se dice, si oyeres el próximo domingo su voz, no. Si oíste ayer su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Capítulo 4, versículo 7. Y lo enfatiza y lo deja claro. Otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Y otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es lamentablemente común que después de oír que Dios te dice algo, cerremos el corazón y nos endurezcamos. Fíjate, me puse a ver, insisto, no sé griego, pero me puse a ver el griego de esta palabra, endurecer o endurezcáis. El griego es skolios. Pero fíjate, la traducción de esa palabra, ¿sabes qué es? Hacer o hacerse obstinado o endurecerse. Pero este concepto de la obstinación me habla un poquito más claro. Fíjate, dice el diccionario, mantener una opinión o una decisión por encima de los argumentos razonables y convincentes de otros para que la dejes. Es mantener una opinión o una decisión por encima de los argumentos razonables de otros para dejarla. O incluso de las dificultades que se presenten, dice el diccionario. Ese es alguien obstinado. Alguien obstinado es alguien que a pesar de verlo, de entenderlo, de que se le dice, se le repite, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, deja esto, deja lo otro, no esto, no lo otro. Ahí sigue, eso se llama ser obstinado. Esa es la definición de obstinado. Eso es endurecer el corazón. Y lo hacemos con los demás humanos, pero lo malo es que lo hacemos con Dios principalmente. Cuando Dios nos dice algo, ¿no? Este tema de endurecerse es una decisión. Así dice la definición. Es mantenerte. Es decir, me quedo con esto. Oye, pero es que mira. Híjole. ¿Cómo puede ser esto, hermanos? ¿Cómo puede ser que oigamos la voz de Dios y nos endurezcamos? Mira lo que dice el Salmo 81, por favor. Versículo 8. Salmo 81, 8. Este texto lo hemos citado muchas veces y perdón que lo vuelva a citar, pero viene perfecto aquí.
Dice, oye, oye, pueblo mío. ¿Qué hay que hacer? Oír. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Porque el no querer oír a Dios y el no atender a Dios y el no hacerle caso y no preferir a Dios es pura dureza de corazón. Y Dios dice, ok, los dejo ahí con su dureza. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios, porque qué mal les fue a los hebreos, que fueron literalmente deshechos por sus enemigos, acabaron en el exilio, horrible, les fue como en feria, perdieron lo que temían perder, su templo, su ciudad, ¿no? Versículo 15, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Sabes cómo se llama eso? Vida eterna. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Chécate, esos dos conceptos te los dejo de tarea. Trigo de Dios y miel de la peña. ¿Cómo es posible que podamos vivir ignorando a Dios y endureciendo el corazón? A cada uno de nosotros el Señor nos ha dicho cosas. ¿Sí o no? Nos ha dicho qué espera de nosotros. ¿Sí o no? Nos ha dicho que nos arrepintamos. ¿Sí o no? Nos ha dicho que pidamos perdón. ¿Sí o no? Nos ha dicho que perdonemos. Nos ha dicho que confiemos en Él. ¿Sí o no? ¿Has oído la voz de Dios diciéndote, confía en mí? Uy, es una constante. Es una constante. En cada situación difícil de la vida, el Señor vuelve a decirme, confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Porque Dios es digno de confianza. Como decía aquel hermano Eduardo Campodónico, a rajatablas. Dios es digno de confianza a ciegas. Dios es digno de confianza al punto que nos podemos echar al vacío confiando en Él. ¿Sí o no? A veces algunos han tomado esas decisiones, ¿no? De, por ejemplo, soltar la liana de acá para irte al hoyo, ¿no? Y esperar en Dios a que Dios haga algo. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor que oremos? ¿Cuántas? ¿Diario, digamos? ¿Cuántas veces nos ha dicho que ayunemos? Ah, no, Pedro, ahí ya no te metas. Perdón. Pero si supieras los beneficios increíbles de tu vida espiritual del ayuno, porque va más allá del tema de los beneficios físicos que los tiene. Sí, los tiene, y hoy la ciencia lo sabe y lo promueve, y el ayuno intermitente, lo que tú quieras. Sí, ok, no, pero estamos hablando de dominar la carne, de poner en paz a la carne, de decidir que no te vas a dejar gobernar por tu carne. ¿Quién manda? Tú mandas en tu cuerpo. No, no puedo yo dejar de comer ni nombre, ni se te ocurra. Ok, pruébalo. Se llama dominio propio. Y obtienes los beneficios físicos, claro, te lo firmo si quieres, pero obtienes los beneficios espirituales. Y te prometo que una madrugada en la presencia de Dios con 20 horas de ayuno no es lo mismo que una con 2 horas de ayuno. Con unas enchiladas ahí, ¿verdad? Bien cremosas y, ¿no? Y te paras en la madrugada a orar. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a quedar dormido por pura digestión, ¿no? Pero métete a la presencia de Dios con 20 horas de ayuno y hablamos tú y yo. ¿De qué pasa? Entonces no nada más se trata de ayunar por ayunar o de cumplir un rito religioso, que esas son tonterías, hermanos, ¿sí o no? Estamos hablando de poner en paz a la carne,
y de dar lugar a que el Espíritu se tome el control. Perdónenme que les diga todo esto, ya sé que me van a odiar algunos, no importa. Que luego me critican, échale con todo. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor que seamos humildes? ¿Cuántas veces? Todas. Todas, y todavía vemos cristianos muy soberbios. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor que escudriñemos las Escrituras? ¿Y cuando agarramos la Biblia? Aquí 5, 10 minutos o media hora, el domingo. No escudriñamos las Escrituras. No tenemos un plan de lectura. Me he cansado de venderles la idea de mi plan de lectura que tengo. ¿Sabes cuántos se han acercado para...? Mejor ni me preguntes. Creo que 1 o 2. Y no importa, porque mi plan de lectura no es el mejor ni tiene que ser el tuyo. Pero ten un plan de lectura. Pero algunos no entienden la voz del Espíritu que dice: no dejes de congregarte. Y no estoy hablando nada más de venir el domingo, estoy hablando de los lunes y de los martes y los miércoles y de los jueves, a varones, a damas, a matrimonios, al curso, a la célula. Algunos no lo escuchan. No lo escuchan. Sus oídos están tapados. Híjole, qué feo, ¿no? Yo sé que a la mayoría de aquí no les queda el saco, pero al que le quede, pues mira, te presto el mío si quieres. Dios nos dice cosas. ¿Y qué hacemos cuando Dios nos dice cosas? ¿Sabes qué? Endurecemos el corazón. Y sacamos nuestros pretextos, y sacamos nuestros razonamientos, y sacamos nuestros argumentos. Se llama obstinación. Tu argumento que hace que tú no te muevas de tu postura y sigas abrazando tu postura de que yo voy a seguir llegando a lo que se me da la gana. ¿Para dónde nos hacemos? Nadie se puede hacer para ningún lado, porque es una dureza de tu corazón. No, yo voy un domingo sí, yo no, y 1 no, y 2 no, y 3 sí, y luego 5 no, y 1 sí, y así te la llevas. Y no voy entre semana a nada. ¿Ok? ¿Qué pasará por la mente de una persona como tú y como yo, que tenemos frente a nuestros ojos la manifestación del Señor, que escuchamos la voz de Dios y no reaccionamos y nos endurecemos? ¿Qué hay en nuestra cabeza? ¿Cuántas veces el Señor nos ha respondido nuestras oraciones? ¿Alguna vez el Señor te ha concedido algo que le pediste? Híjole, a mí me da cosas que ni pedí, la verdad. Ni pedí, mira, como dice Efesios 3:20. Efesios 3:20, por favor. El Señor nos concede hasta lo que no le pedimos. Dice Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un versículo muy manoseado por los cristianos, ¿no? Dice aquí que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pediste aquí, lo más seguro es que te va a dar acá. Así es Él. Así es Él. ¿No nos provee? ¿No nos provee? ¿No te provee el Señor? Esa es la palabra, mucho. Más de lo que necesito. ¿No nos da de comer todos los días? Todos los días nos da de comer el Señor. Y el que no entienda eso, que lea la Biblia para que se entere que Dios da alimento a todo ser viviente. Si tú desayunaste hoy en la mañana y crees que mi hermana Ceci te sirvió el desayuno, estás perdido, los que desayunaron aquí. La Biblia dice que es el Señor el que nos da alimento. ¿Cenaste ayer? ¿Qué tal la carne de ayer? Espectacular. Los que no fueron, qué lástima, se la perdieron. Tuvimos bautismos ayer, para los que no saben. Fuimos a Chapala y tuvimos una carne asada espectacular. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él nos da ropa, nos viste. ¿Tienes ropa? Lo que tengas, ¿quién crees que te la dio? No, pues mi trabajo es fruto de mi esfuerzo.
no entiendes nada. Lo hemos dicho tantas veces, qué aburrido, ¿verdad? Me vuelvo aburrido. Y repito otra vez la misma cosa, pero toda la ropa que tienes y todos los zapatos que tienes y todos los accesorios que tienes, te los ha dado el Señor. Lo veas o no lo veas, te los ha dado el Señor. Y qué pena que no lo veas. Porque si lo vieras, le agradecerías. Y si no agradeces, ¿por qué no lo ves? Porque crees que tú te lo conseguiste, porque es que me lo regalaron. No, te lo dio el Señor. ¿Qué tal nuestra salud? ¿Cuántas veces te has enfermado desde que naciste hasta hoy? Un chorro, ¿no? ¿Y cuántas veces has sanado? ¿Sigues enfermo de lo que te enfermaste cuando tenías 3 años? No, ¿verdad? Nos ha sanado y nos ha sanado y nos ha sanado y nos ha sanado. Y la Biblia dice que Él es el sanador y que nuestra salud está en sus manos. Porque Él es bueno con todos, dice. Hace llover sobre buenos y malos. Y Dios sana. A ti te ha sanado. A mí me ha sanado muchas veces, muchas veces. Y ni hablar de la protección y de las cosas que nos libra el Señor, ¿no? De accidentes, de percances, de asaltos, de secuestros, de una bola de cosas que nos libra el Señor. ¿Sí o no? Concluyo aquí, concluyo. Marcos capítulo 3, versículo 1, por favor. Marcos 3:1. Fíjate, este versículo te lo quiero citar para que transmitirte el corazón del Señor. ¿Sabes qué cosa le da mucha tristeza al Señor? Que nos endurezcamos. Que oigamos que nos dice algo y que no hagamos caso. Que sigamos en nuestra obstinación y que sigamos con nuestro argumento y nuestro razonamiento de por qué no hacemos aquello que el Señor nos está diciendo que hagamos. Eso lo pone triste al Señor. Fíjate cómo dice aquí. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. ¿Te imaginas el cuadro? Y las echaban para ver si en día de reposo lo sanaría a fin de poder acusarle. En lugar de que dijera, estaban todos expectantes, fascinados de que seguramente iba a sanar al pobre hombre que tenía seca una mano para celebrar. Ese día iban a hacer una fiesta en casa del ex enfermito, ¿no? Pero no, estaban buscando la oportunidad, le acechaban, dice, le acechaban para poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Me encanta el Señor, me encanta esta actitud del Señor de a ver, échale, ¿no? No voy a hacer nada en ocultito y en lo secretito. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, porque ellos tenían la mala actitud. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido, ¿por qué? Por la dureza de su corazón, de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para celebrar esta sanidad contra él para destruirle. Qué triste, ¿no? ¿Cómo pueden los humanos estar enfrente de una manifestación de Dios? Entiéndase un plato de comida, entiéndase un par de zapatos, entiéndase un coche para moverte, entiéndase un trabajo para poder tener para tus gastos, entiéndase una sanidad, entiéndase lo que me digas. Y en lugar de responder y reaccionar como debiéramos, endurecer el corazón. Este tipo de cosas entristecen al Señor. Lo ponen triste al Señor. Lo molestan, se enoja, no le gusta, pero se pone triste. La dureza del corazón al Señor le duele. Entonces, ¿qué se trata, mis amados? Se trata de renunciar a nuestros propios razonamientos y argumentos que abrazamos para no hacer caso y hacer caso. Soltar aquellos razonamientos que tenemos para hacer lo que yo quiero hacer, soltarlo y abrazar la idea de Dios y obedecer y decir, sí, Señor, sí me voy a congregar, sí voy a dar, sí voy a perdonar, sí voy a amar, sí voy a... Sí, Señor. Se llama corazón dócil y obediente a su voz. Y aquí no se trata de que oigas lo que dice Pedro Arispe, ojo. Se trata de que oigas en tu corazón lo que el Señor te está diciendo a ti, lo que sea que te esté diciendo.
¿Sí? ¿O no? ¿Qué opinas? Tengamos ese corazón dócil. Amén. ¿Oramos?